Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Clase número 2 de nuestros estudios bíblicos, clase número 2 de este subtema que es la constitución del canon del Nuevo Testamento. Así que le damos la más cordial bienvenida al pastor Juvenal, a su esposa y hermano Mario allá en Guatemala, que se unió al estudio bíblico. Así que eh, démosle comienzo entonces. ¿Qué es lo que hoy día vamos a ver? Hoy día vamos a ver el tema principal, ¿cierto? Que es la constitución del canon del Nuevo Testamento, clase número 2, ¿cierto? Julio 05 del 2023. El objetivo general de esta clase, de la que pasó y de las próximas 2 o 3 clases, es conocer su historia, los criterios usados, su uso y los concilios que finalmente determinaron los 27 libros que hay un consenso universal, decirlo de una manera, en que son 27 y no más. La Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante consideran que son solamente 27 libros canonizados y no más. ¿Okay? Eso es importante. Y quiero comenzar haciendo un pequeño resumen con la pregunta que hicimos la semana pasada. ¿Qué pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque los que algo conocemos, sabemos que entre Malaquías, ya, y, y Mateo, por decirlo de una manera, o el inicio del ministerio de Cristo, hay 400 años aproximadamente, que se llama el periodo neotestamentario, el periodo de silencio, el periodo donde no hubo profeta. Recibe un montón, varios nombres académicos, pero creo que el más aceptado es el periodo intertestamentario, es decir, entre los dos testamentos. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en esos dos episodios? Bueno, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, durante este periodo de más o menos 480 años, se escribieron por lo menos, decíamos la clase pasada, 14 libros que, conforme a los criterios o los requisitos del canon, no fueron divinamente inspirados y son llamados por los judíos y llamados también por los protestantes libros apócrifos. Ya, vamos a ver qué son los libros apócrifos. Estos 14 libros apócrifos del griego, ¿cierto? Indica los escondidos u ocultos. Pero posteriormente se adicionan en el año 1545-46, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica o el Vaticano, ¿cierto? Los une al canon del canon católico, y por eso es que ellos, el Antiguo Testamento, tiene más libros, que son 7 nomás, no son 14, son 7 libros, llegando a la conclusión que serían 43, creo que, si mal no recuerdo, 43 libros. Y nosotros tenemos 39 y la Biblia hebrea tiene 24, pero esos 24 libros, hermanos amados, son los mismos libros que la Iglesia o el mundo protestante tiene como Biblia de Antiguo Testamento, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Se entiende, pero es necesario, creo yo, que podamos retomar un poquito algo de algunos conceptos que son necesarios, porque me han preguntado mucho sobre estos conceptos. Apócrifo. Apócrifo significa escondido o secreto. Entonces, cuando usted escucha hablar los libros apócrifos, son esos libros que se escribieron en el Antiguo Testamento, se escribieron entre ese periodo intertestamentario, pero ojo, también hay libros apócrifos en el Nuevo Testamento. Ya, ahí lo vamos a ver, espero que alcancemos a verlo el día de hoy. Entonces, apócrifo significa escondido o secreto, es una clara alusión a los escondidos o secretos de los orígenes de estos libros. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes los escribieron o en qué época fueron escritos, aunque se asume que todos los libros apócrifos fueron escritos en el periodo intertestamentario, como decía recién, es decir, entre los aproximadamente 400 o 400 años que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora,
¿Se recuerdan por qué fueron rechazados estos libros apócrifos? Bueno, recordémonos, porque nunca fueron aceptados por los judíos de Alejandría, en el Antiguo Testamento, ni por la iglesia evangélica, ¿cierto? Ni por los padres patrísticos o los padres de la iglesia primitiva. No hay evidencia de que fueran aceptados por Jesús y sus apóstoles. De más, los 24 libros, que era la Tanaj, que posteriormente se transformó en la Biblia, la versión de los 70 o la Septuaginta, que data del 200 y tanto, ¿cierto? Ahí Bartolomeo II, si mal no recuerdo, si alguien me puede corregir ahí, fue quien ordenó escribir o traducir del hebreo bíblico, que era la Tanakh, al griego koiné, ¿cierto? Traducir, ¿cierto?, la Biblia hebrea a la Septuaginta, ¿cierto? Entonces, no hay evidencia de que fueran aceptados por Jesús y sus apóstoles. Contienen historias elaboradas y contradicciones, decíamos algunas, ¿cierto? Y eran historias elaboradas y contradicciones que de una u otra manera revelan inmediatamente que no están al mismo nivel de las escrituras del Antiguo Testamento. Siempre, siempre, siempre ha habido dudas sobre su autenticidad. ¿Dónde se fue? No, aquí está. Sobre su autenticidad. Además que abundan en inexactitudes y anacronismos históricos y geográficos. También enseñan doctrinas falsas y fomentan prácticas que están en desacuerdo con la misma escritura, ¿ya? Entonces, estos libros, hay otros motivos por lo cual, o que la iglesia protestante de aquel entonces determinó que estos libros no eran considerados parte del canon del Antiguo Testamento, pero estos libros, llamados apócrifos, pasaron de ser apócrifos, pasaron a ser deuterocanónicos, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que significa la palabra deuterocanónico? Deutero segundo y canónico del segundo canon. ¿En qué momento de la historia estos libros apócrifos pasaron a ser deuterocanónicos? En el Concilio de Trento, el año 1546 o 1545, ¿cierto? Después de Cristo, obviamente. Nosotros vimos algunos libros y nos llama particularmente la atención uno que está acá. Espérense, deje acordarme. Bueno, tenemos Tobías, Judith, Sabiduría. Hay uno que está por acá. Deje acordarme. Deje acordarme. Era un libro que apoyaba prácticamente la venta de indulgencia, y en eso se apoyó el Vaticano antes de la Reforma. ¿Se acuerdan? Juan Teisler, que era un monje que empezó a vender las indulgencias, y eso fue una de las tantas cosas, pero principalmente fue ese motivo por el cual Martín Lutero dijo ya basta, dijo, y por eso clavó sus 95 tesis ahí en la catedral de Wittenberg, ¿ok? Acá está. Tobías 12:9 dice que la limosna libra de la muerte, la limosna, lo que uno da, la ofrenda, por decirlo de una manera, libra de la muerte y purifica todo pecado. Entonces, esto va en evidente contradicción a la línea teológica de la sola gracia y de que solo Cristo es el que libera de perdón de pecado, ¿ok? Por eso que no fue aceptado. Hay otros motivos que están ahí, escritos en azul, que ustedes después lo pueden analizar. Esto lo vimos de manera un poquito desarrollada la semana pasada. Es más, decíamos también que los siguientes católicos afirmaron que los libros apócrifos no son inspirados. Custer, San Atanasio, San Cirilio de Jerusalén, San Epifanio, San Gregorio de Nacianceno, San Jerónimo, el Papa San Gregorio el Magno. ¿Y por qué lo rechazaron los apócrifos? Lo vimos, algo dije, que nunca fueron aceptados por los judíos en el Antiguo Testamento ni por la iglesia cristiana que nació en el libro de los Hechos. Entonces, de ahí nos saltamos
a la clase de hoy. Entonces, tema de hoy, la constitución del canon del Nuevo Testamento, clase número 2, julio 05 del año 2023. Este mapa que ustedes están viendo en pantalla, estimados hermanos, obedece a la lista de los libros del Nuevo Testamento en el lugar donde se escribieron. Yo les voy a mandar esto, si no hoy día, mañana dentro del día se los voy a enviar para que ustedes puedan tener este material, para que sea un material de consulta. Lo que puedo decir respecto a esta lámina, o como introducción a esta interesante materia del canon del Nuevo Testamento, que el canon bíblico, sin lugar a dudas, es el conjunto de escritos normativos que Dios dio a su iglesia, y vimos en tiempos pasados, en clases pasadas, que el canon en el primer siglo correspondía a la Biblia hebrea, a la Septuaginta, ¿cierto? Al canon palestinense, es decir, varios nombres. Y contenía los libros que tenemos en nuestro Antiguo Testamento, es decir, 24, que es el canon palestinense, 39 es el Antiguo Testamento que protestante. Esta era, por lo tanto, la Biblia que se leía cuando Jesús realizó su ministerio y los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo se formó entonces el canon del Nuevo Testamento? Bueno, para empezar, la comunidad cristiana de aquel entonces, llámese cristiana, las iglesias de Asia Menor, las iglesias de Jerusalén, las iglesias del mar Mediterráneo, como Efesios, como Tesalónica, como Corinto, y así sucesivamente, todas las iglesias, ¿cierto? Como Roma, que está acá, ¿cierto? Todas estas iglesias, todas estas comunidades cristianas primitivas tenían conciencia de que Dios iba a dar más escrituras aparte del Antiguo Testamento. A lo largo de la historia, cuando Dios obraba para salvar a su pueblo, siempre había dado textos inspirados para registrar y explicar sus grandes hechos. Ellos leyeron todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, estos textos eran parte de los pactos que Dios hizo con su pueblo. Ahora que Dios había obrado de manera definitiva y había establecido un nuevo pacto en Jesús, ahí cuando Jesús en la última cena, ¿cierto? Ahí comienza el nuevo pacto, como lo veíamos y lo analizábamos el día de ayer. Era de esperar que hubiese más escrituras para registrar, interpretar y preservar, ¿cierto?, las buenas nuevas y también la historia del Mesías. Por lo tanto, Jesús fomentó esta expectativa en su vida terrenal. Él preparó a sus discípulos en doctrina, en santidad, los preparó. Todos sabemos la historia de los discípulos de Cristo, para recibir más Biblia, más contenido, diciéndoles que cuando se fuera, ¿cierto? Ahí en Juan 16, les enviaría el Consolador, el Paracleto, en cierta manera, el Espíritu de verdad, le dice Jesús, quien les haría saber las cosas que habrían de venir, ¿cierto? Y por eso que ayer estudiábamos un poquito escatología, que son los hechos futuros. Fíjese que la generación de los apóstoles vio el cumplimiento de estas promesas en la inspiración de Nueva Escritura. Y de hecho los escritores del Nuevo Testamento vieron las promesas hechas a Abraham, a Daniel, las vieron en cumplimiento en Jesús. Por lo tanto, ellos tenían también, inspirados por el Espíritu Santo, la necesidad de establecer, dejar escrito, ¿cierto?, en las otras escrituras, por decirlo de una manera. Y que de una u otra manera debieran, según ellos, estar al mismo nivel que la Biblia hebrea, como lo dice 2 de Pedro, capítulo 3. Por lo tanto, Pablo identificó algunos de sus propios escritos por la palabra de Dios. Por lo tanto, estas referencias, hermanos amados, indican que en el primer siglo Dios iba dando más libros inspirados, y eso se sabía en la iglesia, no tan solo por lo que nosotros leemos de los escritos de Pablo, Pedro y los demás apóstoles, sino que hay varios otros escritores contemporáneos del primer siglo que así lo mencionan, Flavio Josefo, entre ellos.
El Nuevo Testamento fue escrito, por lo tanto, en un periodo muy breve, tan breve que respecto al Antiguo Testamento, que fue escrito más o menos en unos 1500 años, sin embargo, el Nuevo Testamento solo fue escrito en el lapso de entre 96 y 100 años. Ahora, si bien el canon quedó de hecho completo en el momento mismo en que se terminó de escribir el último libro, que fue Apocalipsis, sin embargo, el reconocimiento definitivo del canon por parte de la Iglesia Universal fue un proceso que requirió varios siglos, hasta llegar más o menos al 397, cuando ya en el concilio de Cartago, el 397 o 398, lo vamos a ver un poquito más adelante, se establece en forma ya definitiva los 27 libros, ¿cierto?, del canon del Nuevo Testamento. Estas fechas pueden variar dependiendo de la fuente consultada, pero algunos sostienen las siguientes fechas. Escritos Paulinos, esto lo veíamos la semana pasada, Primera de Tesalonicenses fue el primer libro que se escribió por parte del apóstol San Pablo. Tenemos los evangelios sinópticos, tenemos las cartas deuteropaulinos, las cartas universales, la literatura joánica y Apocalipsis, que prácticamente fue el último libro del Nuevo Testamento que se escribió. La iglesia primitiva, tanto los católicos como iglesia romana, los protestantes y los ortodoxos, no tienen ninguna divergencia, ninguna diferencia de opinión en la aceptación del canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, todos coincidimos que son 27 libros que se dividen temáticamente de la siguiente forma: los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los libros históricos del Nuevo Testamento, tenemos Hechos, ¿cierto?, donde narra particularmente el inicio de la iglesia, los viajes de Pedro y los 3 viajes del apóstol San Pablo. Este libro de Hechos tiene mucha relación con las cartas paulinas, con las cartas de Pedro, se escribieron en ese ambiente, en esa dinámica. Las cartas paulinas, de Romano a Filemón, las cartas generales, de Hebreos a Judas, y las profecías, que son el libro de Apocalipsis. ¿Qué criterio entonces se usaron para canonizar un libro, que un libro fuera determinado por la Iglesia como canónico? Antes de continuar, quiero señalar algunas cosas que son necesarias, hermanos amados. La Iglesia no confirió autoridad al canon. Eso es lo primero que debemos saber y reconocer y tener claro. Lo que la iglesia primitiva hizo fue recibir y dar testimonio acerca de los libros inspirados, ¿cierto? La iglesia no confirió autoridad al canon. Lo que la iglesia hizo fue recibir y dar testimonio acerca de los libros que ya habían sido inspirados. Lo inspirado y lo no inspirado, podemos decir, ¿cierto? Porque hubo libros no inspirados. Esos son los libros del Antiguo Testamento, como el Evangelio de Tomás, ¿ya? Entonces el Evangelio de Tomás, para algunos, o el Pastor de Hermas, o el Evangelio de Tomás, que es lo mismo, algunos lo definen como un libro que debió haber estado en el canon, y la alta crítica, ¿cierto?, lo define de esa manera. No obstante, que estos nuevos libros inspirados no vinieron con una lista de contenidos y no eran los únicos que circulaban en la iglesia primitiva. Sin embargo, hubo otros documentos que teóricamente podrían haberse considerados como escritura, como el que yo les indicaba, como el Pastor de Hermas o el Evangelio de Tomás. Y fíjense que se ha puesto muy de moda. Si usted hoy día ve las redes sociales, se ha puesto muy de moda este famoso Evangelio de Tomás. Entonces, este evangelio o este evangelio de Tomás y otros documentos fueron populares en la iglesia, sin lugar a duda, porque así lo mencionan muchos padres de la iglesia primitiva, pero fueron excluidos del canon en el siglo IV. Algunos dicen injustamente por una autoridad eclesiástica y política que no estaba interesada en tenerlo, pero en realidad, los que somos un poquitito estudiosos de estos temas, no fue así. Más bien lo que ocurrió es que los primeros siglos se iban leyendo y estudiando diferentes textos en las iglesias locales, y algunos de ellos fueron reconocidos como divinos y autoritativos.
Estos fueron citados en correspondencias como textos sagrados, usados en los cultos públicos, primero, segundo y tercer siglo, copiados y promulgados mientras los otros no. No voy a hablar no voy a hablar del Evangelio de Tomás, porque no viene al caso, pero basta con decirle que es un libro apócrifo que al final nunca dejó de serlo. Siempre, hasta el día de hoy, es un libro apócrifo. ¿Cuáles son los criterios, entonces, que la iglesia primitiva, esto es introducción, ¿eh? ¿Cuáles son los criterios de canonización de un libro del Nuevo Testamento que fueron divinamente inspirados? Bueno, el primero es que el autor debía ser un apóstol de entre los 12, ejemplo, Pedro y Juan, de la autoría de Pablo, que aunque no era de los 12, en un principio se reconoce su apostolado a los gentiles, y de no ser apóstol, podía ser un colaborador o cercano a ellos. Por ejemplo, Juan Marco, sabemos que no era un apóstol, pero andaba con Pedro. Y Lucas, el médico que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, ¿cierto?, eran considerados como uno cercano al apóstol. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Cómo sabían los creyentes antiguos cuáles libros venían de parte de Dios? Entonces, una de las características de los libros inspirados es su origen apostólico. Entonces, ¿qué es el primer punto? Algunos escritos fueron excluidos del canon por no ser redactados ni por apóstoles ni por gente cercana. No eran malos necesariamente en sí, como la Didaché, que yo lo mencioné la semana pasada y voy a hacer mención de ello un poquito más, y como el famoso Pastor de Hermas o el Evangelio de Tomás, pero no tenían la misma garantía de autoridad que los documentos apostólicos. Fíjense que escritos más tardíos también fueron rechazados por el mismo motivo, porque no tenía un autor que fuera apóstol o un cercano a un apóstol. Es más, me atrevería a decir que la Didaché es un libro que, si usted lo lee, yo le recomendé que lo leyera, son 16 capítulos, no se va a demorar más de 1 hora y media en leerlo, contiene características tan nutritivas para el desarrollo de la iglesia primitiva que uno llega a decir, wow, ¿y por qué este libro no estuvo en el canon? Bueno, Dios así lo consideró y no podemos decir lo contrario. Por lo tanto, no es difícil entender la lógica detrás de esto. Por un lado, los apóstoles eran los encargados por Cristo para preservar y transmitir rectamente el mensaje del Evangelio, porque ellos recibieron el Evangelio directamente del Mesías. Ellos eran los ministros de un nuevo pacto, como dice Pablo ahí en 2 Corintios. Por otro lado, tiene mucho más sentido basar, creo yo, nuestro concepto de Jesús en documentos escritos cuando aún vivían testigos oculares de su ministerio. Personas a las cuales uno podría acudir para verificar el registro del texto en cuestión. Me imagino que Lucas, siendo médico, era un hombre de ciencia. Si uno lee el Evangelio de Lucas, uno ve la crucifixión de Jesús desde una mirada científica, ¿cierto? Entonces, yo me imagino que Lucas, teniendo no tan solo la inspiración divina del Espíritu Santo, sino que Lucas consultó a muchas personas, ¿cierto? Se desprende, para entender y para diluir, ¿cierto?, el mensaje, o para fortalecer, ¿cierto?, el mensaje, el texto que está mencionado en su Evangelio. Por tanto, tales documentos tienen mucha más probabilidad de ser fidedignos que otros escritos, ¿cierto?, que se escribieron mucho más tarde. La segunda característica o segundo criterio que es usado o fue aceptado por la iglesia del primero, segundo, tercer siglo, o del canon, de esta regla que ya sabemos lo que es el canon, sabemos que es una regla, que son las normas que se establecieron en este caso, para establecer qué libros debían ser considerados dentro del canon o inspirados por Dios y qué libros no. Bueno, el segundo punto que nosotros vemos acá es que una correcta doctrina en cuanto a la humanidad y divinidad de Jesucristo. No correspondía, por
por la influencia agnóstica de la época, lo expliqué un poquito la semana pasada, debía apegarse al querigma, la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, otra característica, o la segunda característica de los libros inspirados en su calidad divina, nos remontamos, ¿cierto?, a que los cristianos en los primeros siglos comentaban acerca de la belleza, la grandeza, la majestad y la coherencia de Cristo basado en los escritos de los textos de los apóstoles, ¿ya? Entonces, ¿qué estaban diciendo ellos? Bueno, veían que los textos inspirados llevaban en ellos las evidencias de su autenticidad y la evidencia de la divinidad de Jesús, en primer lugar. Y por supuesto que Jesús tenía atributos divinos, era lo esencial, y que se divorciaba del concepto helenista de lo que era Dios. Recordemos que para los helénicos, para los griegos, la divinidad era tricotomista. Y de ahí que algunos teólogos dicen que el ser humano es tricotomista. No voy a entrar y cierro el paréntesis en forma inmediata. Entonces ellos decían que el cuerpo estaba alejado, divorciado, aunque era parte de el espíritu de la persona y el alma. Por lo tanto, para ellos, los helenistas, ese es el debate que Pablo tiene en Grecia, y por eso que es expulsado y casi echado de Grecia y después llega a Corinto. Acordémonos al Dios desconocido, que deja su instancia ahí. Cuando él lee, ¿cierto?, al Dios desconocido y tiene un debate, ¿cierto?, con los sabios de Grecia. Entonces, porque para los griegos, ellos separaban la divinidad, que no podía establecerse, no podía haber una unidad con el cuerpo. Entonces lo que hacen los creyentes, lo que hacen los apóstoles, es establecer esta unidad en Cristo, esta unión hipostática en el perfecto hombre y en el perfecto Dios. Y eso es lo que mencionan, en cierta manera, ¿cierto?, esta segunda característica o segundo criterio, que está acá, la correcta doctrina en cuanto a la humanidad y divinidad de Jesucristo, ¿ok? Entonces, recordemos lo que... ¿Y por qué sucede todo esto? Me recuerdo el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, pero el Consolador, el Paracleto, ¿cierto?, el Espíritu Santo, ¿ya?, y les recordará, bueno, a quien el Padre, ¿cierto?, enviará en su nombre, Él le enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que Él les había dicho, es lo que dice Juan ahí, Jesús, escrito por Juan ahí en el capítulo 14. Por lo tanto, el Espíritu Santo capacita a la iglesia para reconocer el carácter divino de Cristo y también la inspiración divina de los libros que los apóstoles habían escrito. Espero haber sido un poquito más en detalle este segundo criterio. Y vamos al tercer criterio usado por la iglesia. Uso y aceptación de comunidades cristianas del siglo I o de los padres de la iglesia. Por lo tanto, otra característica de los libros inspirados era la amplia recepción de estos escritos por la iglesia, ¿cierto? El hecho de que las comunidades cristianas iban reconociendo y recibiendo los libros bíblicos, sin lugar a duda, era un testimonio acerca de su divinidad. Estos libros eran poderosos para producir fe práctica en ellos, y su aceptación en las comunidades cristianas testificaba, sin lugar a duda, esta realidad. Por lo tanto, el canon del Nuevo Testamento fue determinado por Dios. Nunca nos olvidemos de eso. Y su autoridad reside en sí misma o en sí mismo. No hay nada más fuera de él. Lo que hizo la iglesia es simplemente reconocer que estos libros eran divinamente inspirados. La recepción en la iglesia no siempre fue perfecta, pero los documentos inspirados manifestaron su origen divino por una tendencia clara de recepción. Como la vida
transformada de un creyente verdadero que muestra su fe por la tendencia clara de sus obras. Entonces, este testimonio tuvo peso. Por ejemplo, Jerónimo de Alderete reconoció, ¿cierto? Reconoció, ¿cierto?, las disputas sobre la autoridad de la carta a los hebreos y dijo que lo que importaba al final de todo era su uso extenso como escritura en las iglesias. Él debatía sobre este libro, pero él decía que este libro había transformado la vida de la iglesia. Entonces, lo que le daba característica divina era que el uso... Anda aquí el puntero. ¡Ay, Dios mío! El uso... Acá está. El uso y la aceptación de comunidades cristianas del siglo I o de los padres de la iglesia primitiva. El periodo del canon. El periodo del canon tiene 3 procesos. La formación del canon del Nuevo Testamento desde el año 100 hasta el 220 después de Cristo. El periodo de discusión del año 220 al 367 después de Cristo. Y el periodo de fijación del año 367 al 405, que fue el concilio de Cartago, Cartago número 2, si no mal no recuerdo. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. El cuarto punto es en la historia, ¿cierto?, subsecuente del canon del Nuevo Testamento. Analicemos un poquito esto. Primero el canon, después la iglesia. Los creyentes en los primeros siglos eran de las ovejas de las cuales Jesús habló ahí en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sin ninguna autoridad externa, ni papa ni concilio, escucharon la voz de su Señor en los textos inspirados, la reconocieron y la recibieron como tal. El canon del Nuevo Testamento, la autoridad del Nuevo Testamento. Desde muy temprano en la vida de la Iglesia ya existían originales y copias de las cartas de Pablo y de los evangelios. A esto se fueron añadiendo los otros escritos, las cartas de Juan, de Pedro, de Santiago y Judas, terminando con la tercera de Juan y el Apocalipsis, que fueron los últimos 2 en escribirse entre el año 95 y el año 96 después de Cristo. La autoridad del Nuevo Testamento, la carta de Santiago, la segunda carta de Pedro y el Apocalipsis de Juan, fueron los más lentamente aceptados por las iglesias cristianas, pero ya para el año 160 después de Cristo figuraban en el canon. Fíjense que un fragmento de un documento conocido como el canon munatorio, el año 170 después de Cristo, nos da esta evidencia. El fragmento muratorio, 170 después de Cristo. Este fragmento muratorio incluye una lista de libros muy parecidas a las que usamos hoy como el Nuevo Testamento. Ireneo de Lyon, ¿cierto?, el 202 después de Cristo, igual en su tratado contra herejes, encontramos también una lista completa de los libros del Nuevo Testamento en una carta de Atanasio en el año 367. Puede parecer mucho tiempo para llegar a este punto, pero tenemos que recordar que para recibir los documentos inspirados, la Iglesia tenía que conocerlos, y entonces no existía ni fotocopiadora, acuérdense, ni internet para difundirlos rápidamente. Acordémonos, abro paréntesis, cuando yo era joven, 14, 15 años, yo tenía una niña que había conocido en Curacaví y yo no había ni email, no había ni internet. Me acuerdo yo que para poder comunicarme con ella, le mandaba una carta y le llegaba como a los 5 o 6 días, como mínimo. Estamos hablando del siglo XX. Imagínense lo que sucedía en el tiempo de la iglesia primitiva, segundo y tercer siglo. O sea, para que una carta se copiara, los copiadores de las cartas de los apóstoles copiaban estas cartas, y para que pudieran llegar de iglesia en iglesia, pasaban años en que la última iglesia pudiera conocer, ¿cierto?, el contenido de estas cartas. Entonces, al final del proceso, los 27 libros, ¿cierto?, que tenemos en nuestro Nuevo Testamento fueron aceptados, y esto sin ninguna decisión eclesiástica centralizada. Todas las grandes tradiciones cristianas los aceptan hasta el día de hoy. Por lo tanto, creo yo
podemos resumir la formación del canon del Nuevo Testamento así, abro comillas, en mi mente el canon fue determinado por Dios y su autoridad reside en sí mismo, como dije antes, no es nada más fuera de él. Si el canon dependiera de alguna autoridad externa, llámese externa, concilio, llámese iglesia primitiva, llámese quien sea, dejaría de ser la máxima autoridad. La iglesia no confirió autoridad divina al canon. Más bien lo que la iglesia hizo fue recibir y dar testimonio acerca de los libros inspirados. Nunca nos olvidemos de eso. El canon crea la iglesia, no viceversa. ¿Ok? Podemos dar gracias a Dios entonces por entregarnos su palabra. ¿Mm? Consideraciones iniciales. Fíjense, amados hermanos, que los autores neotestamentarios, pero antes de eso quisiera detenerme unos segundos y preguntar si hasta acá está claro, si hay alguna pregunta, si hay algo que ustedes quieran extender, lo recibo con agrado. Si lo que he intentado explicar en esta mañana, perdón, en esta tarde, está claro respecto a estos tres requisitos, cómo se fue desarrollando esta línea conductora, esta línea, ¿cierto?, de desarrollo del canon. Y que recuerden, la iglesia no consideró los libros como inspirados porque ya eran en sí mismos divinamente inspirados. Si no hay preguntas, podemos continuar, ¿sí? Bueno, entonces desprendo que está todo claro. Hoy llevamos 10 minutos más y terminamos, porque como comenzamos temprano, vamos a terminar temprano. Es importante destacar que los autores neotestamentarios no se pusieron de acuerdo en escribir libros para formar un canon para la iglesia naciente. Ellos no creo que Pablo le haya dicho, oye Pedro, escríbete la primera carta, la segunda carta. No. Y tú, Pablo, escríbete. No creo, no. Ellos no se pusieron de acuerdo, ¿ya? Tampoco al momento de escribir sabían o pensaron que sus escritos o cartas serían canonizados posteriormente. Ellos simplemente recibieron la inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo para escribir, y Dios después hace su parte, en el sentido de que distribuye estas cartas y posteriormente determina estos requisitos que ya vimos para que finalmente la iglesia lo que hace es establecer qué libros y qué no. ¿Ok? Los escritos neotestamentarios son ocasionales y variados dependiendo de las circunstancias. Son cartas de instrucción a una congregación, cartas personales, cartas de intercesión, exhortaciones, crónicas históricas y visiones, como el libro de Apocalipsis. Lo que sí podemos decir sin riesgo alguno, a equivocarnos, y en esto me pueden seguir, es que el canon del Nuevo Testamento no es el resultado, y repito, de ninguna proclamación oficial de ningún concilio romano de siglos posteriores, sino el resultado de un amplio consenso inspirado por el Espíritu Santo en la Iglesia a lo largo de los 4 primeros siglos de la era cristiana entre las diversas congregaciones que componían la cristiandad, y que pretender usar este proceso que no es divino es pensar en la no infalibilidad de las Escrituras. ¿Ok? También debemos considerar lo siguiente. Segundo punto. En el siglo I se escribieron muchísimas obras cristianas, como decíamos en la introducción, de similares características a lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Mencióname un libro que no está dentro de los 27 que ya hayamos mencionado. Uno solo nomás. Yo mencioné 2. Pastor de Hermas y la Didache. Muy bien. Gracias, Pastor Juan. Muy bien.
Entonces, en el siglo I se escribieron muchísimas otras obras cristianas de similares características a los que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Fueron muchas cartas que circularon, varios evangelios, libros de crónicas y varios apocalipsis de los mismos apóstoles, de colaboradores, de cristianos anónimos y también de herejes. La Iglesia comenzó a discriminar entre uno y otros libros aquellos que aceptaron como edificantes para la vida cristiana, empezaron a circular y a ser intercambiados entre las diferentes comunidades cristianas. La aceptación o rechazo en una primera época obedecía más al criterio espontáneo de las comunidades que al acuerdo de concilios. Su canonización fue muy posterior. Hay obras muy importantes que sirvieron para la instrucción, edificación y defensa de la fe, escritas entre los siglos I y II, que finalmente, amados hermanos, no fueron aceptadas como canónicas, pero que sí fueron muy respetadas y veneradas por las comunidades cristianas de aquel entonces. La primera epístola de Clemente de Roma a los Corintios, la carta de Bernabé, el pastor de Hermas, como decía el pastor Juvenal, la Didache o la Didache, entre otras. Entonces, estos libros que yo pongo acá, ¿cierto? Eran otras cartas que fueron distribuidas en las iglesias, pero que el Espíritu Santo, nunca nos olvidemos de eso, que el Espíritu Santo dijo, no, estas no. Estas yo no las inspiré. Y guió, ¿cierto?, a los concilios posteriores para que esto no sucediera, para que sucediera como él lo tenía determinado, ¿ya? Por lo tanto, se postula que ya cerca del año 130 después de Cristo, los 4 evangelios y las cartas paulinas se conocían y eran usadas por muchas congregaciones cristianas. Los 3 destacados padres de la iglesia, Clemente, Policarpio e Ignacio, que estos son de la primera mitad del siglo II después de Cristo, usaron casi todo el material del Nuevo Testamento como autoridad divina. Al parecer, solo no contaban con el Evangelio de Marcos, segunda y tercera de Juan, Judas y San Pedro. Sin embargo, en el siglo II después de Cristo, y aquí ya empieza a ponerse un poquito álgida la cosa, aparece un hereje. Y este compadre viene a tener una importancia relevante en el desarrollo del canon, o en el inicio de esta idea de la iglesia primitiva de canonizar, de empezar a descubrir, inspirado por el Espíritu Santo, a establecer qué libros iban a ser divinamente inspirados. Fíjense que aparece un hereje influenciado por el gnosticismo llamado Marción, que consideraba que el Dios al cual se refiere el Antiguo Testamento es en realidad un demonio que se hace pasar por el verdadero Dios. Ya a finales del siglo II después de Cristo se tenía aceptado buena parte del actual canon en algunas dudas respecto de ciertos libros. Perdonen, comenzamos a las 8:30, ojo, yo me apresuré. Nos quedan todavía 13 minutos de clase, discúlpenme. Ahora me acordé en mi mente de que la clase comienza a las 20:30. Hablemos un poquito de la Didache. Esta obra es uno de los más antiguos documentos cristianos no canónicos y es fundamental para la comprensión de cómo los primeros cristianos ofrecían culto a Dios. Se estima que fue escrita entre los años 65 y 80. Por favor, se escribió casi a la altura de Roma, del libro de Romano, casi a la altura de las cartas paulinas, no conociéndose lamentablemente el nombre de su autor. Entonces, si no se conocía su autor, pregunta de prueba, ¿a qué criterio no cumplió este libro de la Didache de los 3 que ya observamos en las generalidades que vimos recién? Pregunta. ¿Cómo es la pregunta, profesor? La pregunta es si el libro La Didache o la Didache es un libro que, si lo leemos, vamos a darnos cuenta de que es un libro. ¿Por qué este libro no estuvo en el canon? Uno se puede preguntar, y yo me he preguntado muchas veces. Entonces, en base a los criterios de canonización,
que son 3, los vimos. La pregunta es, ¿cuál es el criterio que no... Ay, deje más la pregunta. ¿Cuál es el criterio que le afecta a esta carta para no ser canonizado? No fue escrito por un apóstol Muy bien, hermano Mario. Excelente. y Autor correcta desconocido. doctrina, Exactamente, sí. o no era cercano a un apóstol como lo que se habló respecto al doctor Lucas. Exactamente, sí. Porque el autor de la Didache, como decíamos, no se conoce. Como no se conoce, no se le atribuye a ningún apóstol ni a ningún cercano al apóstol. Muy bien, gracias, hermano Mario, gracias, pastor Juvenal. Efectivamente, el primer criterio era que fuera un apóstol o uno cercano al apóstol. Por lo tanto, como no cumplió este primer requisito, porque no se conoce el autor, se dejó afuera. ¿Ok? Diversos autores creen que con mucha probabilidad fue escrita en Siria. Se creía primero que el autor era el pastor de Hermas y otros lo vinculan a Díaz Tesarón de Tasiano. Pero después de los estudios actuales se intenta ubicar el texto en los años 70 al 90 de nuestra era. Inclusive no se tienen similitud entre el documento de Leachet y los evangelios sinópticos, y mucho menos con el evangelio de Juan. Ha habido un texto exhaustivamente estudiado desde su redescubrimiento. Consta de 16 capítulos que se dividen claramente en 3 partes. La primera ofrece una serie de instrucciones morales y abarca los 6 primeros capítulos. La segunda, el capítulo 7 al 10, que contiene instrucciones litúrgicas. Y la tercera, que expone instrucciones disciplinares. Y el último capítulo es una invitación a la vigilante espera, ojo, que la segunda venida del Señor o la parucía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto está dentro del segundo y tercer criterio de canonización, pero no cumple el primero, como decía hermano Mario, que no era un apóstol que lo escribió, ni un cercano al apóstol. Interesante el libro de la viaje. Yo les lo recomiendo que lo lean. ¿Quién fue Marción? ¿Quién fue este muchacho, cierto, que generó en este despertar de la iglesia en decir, wow, hagamos algo? Porque algo está pasando en el mundo cristiano, que aparece este señor y quiere cercenar todo el Antiguo Testamento. Mire, ¿quién fue Marción? Basándose en los testimonios de sus contemporáneos, Marción creía en la eternidad del alma y la materia, pero también sostenía una noción dualista de Dios, ya basado en las enseñanzas de los exponentes gnósticos romanos de su época, es decir, los griegos. Expuso una clara distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El primero era creador del mundo material y juez, a quien Marción calificaba de vano, enojado, cruel, ignorante e inferior, viéndolo como una versión del demiurgo de la cultura clásica. Y segundo, era el Dios eterno, trascendente, absolutamente bueno, revelado en Jesucristo, por venir directamente del Padre, estaba muy por encima del Dios del antiguo pacto. ¿Qué hizo este señor? Su misión principal fue salvar a la humanidad de la esclavitud del mundo material. Sin embargo, para Marción, Jesús no era el Mesías prometido a Israel, y no nació de una virgen, ya aquí estamos en un problema, sino que apareció en el mundo ya adulto sobre este fundamento ideológico. Rechazó Marción todos los libros del Antiguo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento y todas las referencias a la encarnación y a la resurrección de Jesús, quien, para Marción y sus seguidores, no vino realmente en carne, sino solo en apariencia de ella. Solamente aceptó como documentos autoritativos una versión alterada del Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. Según Marción, su propósito no era introducir nueva doctrina, sino restaurar lo que se había corrompido. ¡Wow! Y aquí, ¿cierto? Bueno, aquí hay un poco más de Marción, se lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Y aquí, los padres de la iglesia dijeron, ¿sabes qué? Es necesario que nos juntemos.
Es necesario que hagamos concilio porque es necesario, ¿cierto?, que los obispos nos reunamos y veamos qué está pasando. Bueno, uno de los argumentos más peregrinos que usa cierta religión tradicional y mayoritaria hoy en día, que es el catolicismo romano, para tratar de convencer a los cristianos evangélicos de la importancia de la tradición es el presentar la supuesta contradicción de sola escritura. La sola escritura protestante, con el hecho de que precisamente el canon del Nuevo Testamento fue aprobado en diversos concilios de dicha religión. Sin embargo, ya desde el siglo I la historia y los propios escritos neotestamentarios nos dan indicios más que suficientes para mostrarnos que no se necesitó el concurso de ningún concilio de los romanos para ratificar o canonizar nada de lo que hubiese sido ratificado y acordado por la mayoría de las iglesias y congregaciones ortodoxas desde el comienzo mismo del cristianismo. Entonces, sigamos, los propios apóstoles dan categoría de escrituras a dichos textos en lugares como Primera de Timoteo 5:18, donde el apóstol Pablo cita como escritura dando un texto del Antiguo Testamento como una cita del Evangelio. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pues la escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, ¿cierto? Más adelante, espera un segundo, dejen encontrar. Es necesario entonces decir, así que no todos los textos que hoy tomamos como inspirados fueron aceptados inmediatamente por las diversas iglesias. Es por eso que cuando aparece este señor Marción, llamado los marcionitas, la iglesia tiene la necesidad de empezar a recopilar todos esos escritos de los apóstoles y de las cartas que andaban circulando en las distintas iglesias o comunidades cristianas con la finalidad de formar un canon. Y ahí llegaron a establecer estos tres criterios, ¿cierto? Después ya del siglo III más o menos, de establecer estos tres criterios para la formación del canon del Nuevo Testamento, que es, hasta aquí yo quiero llegar con ustedes, porque aquí es donde comenzamos este fascinante viaje de cómo se fue desarrollando, ¿cierto?, esta búsqueda, esta necesidad, ¿cierto?, de la iglesia primitiva para empezar a recopilar esos escritos, máxime que ya en el 237, si mal no recuerdo, corríjame, Pastor Juvenal, el emperador Diocleciano II o Diocleciano I, no me acuerdo, pero es Diocleciano, quemó los libros y quemó los escritos originales. Por lo tanto, la iglesia primitiva tuvo, o los obispos, ¿cierto?, tuvieron una lucha titánica en empezar a desarrollar el canon del Nuevo Testamento. Porque no estaban los escritos originales, eran copias de estos escritos. Lo hemos dicho hasta el cansancio de que los libros originales, las cartas originales de los apóstoles, fueron quemadas por Diocleciano, ¿cierto?, en el siglo III. Entonces la lucha por buscar y canonizar se torna un poco más compleja. Y esto es lo que vamos a ver en nuestra tercera clase del próximo día miércoles. Hermanos amados, preguntas, comentarios. Comienzo con el hermano Froilán. Hermano Froilán, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido. Perú se hace presente. Buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo estás? Aquí, pastor, es un honor siempre estar aquí presente con ustedes. Más bien, perdone la ausencia, ¿no? Por mi trabajo, me cambian de horario, justo me ponen por la noche donde no puedo estar. Sé que me pierdo, ¿no?, muchas clases. Y entrando hoy día, no veo que van a tener clases, que también entré tarde. No se preocupe. Muchas gracias.
estoy a la cola de la clase acá. Pero véanlas ahí en el canal de YouTube, así que ahí están, ¿ya? Ahí para que las vuelva, las vea, porque la clase del martes pasado yo la subí ayer en la tarde, así que ahí la primera clase del canon del Nuevo Testamento la subí la semana pasada, perdón, la subí ayer, que fue la clase que fue del miércoles pasado, ahí para que la vea. Bien, hermano Cristian, Cartagena, saludos allá a los hermanos Idiquito, hermano Froilán. Ya pasó, ya hermano, listo. Un abrazo a la familia, cuídense. Gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermano Froilán? Bueno, muy interesante el tema, hermano Lizama, ¿no? Estas cosas yo nunca los había visto, los había escuchado, ¿no? Para mí es algo nuevo y muy bueno, por cierto. Ya, perfecto, muchas gracias. Gracias, hermano Froilán. Ahí, un abrazo a la distancia. Gracias. Hermano Cristian, ¿alguna pregunta, algún comentario? Mi hermano Alejandro, Sí, con respecto a la Didaye, esto, la otra religión, el catolicismo, todo eso, ¿cuál es el pensamiento del catolicismo en particular con respecto a la Didaye? Bueno, respecto a la Didache o la Didache, como se menciona, la Iglesia Católica tampoco le da una observancia canónica, porque pudo haber tenido la posibilidad de haberlo hecho en el Concilio de Trento, el año 1545-46, donde lo que hace la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, canoniza en segundo canon a los libros apócrifos, pero del Antiguo Testamento. Por eso que yo dije al principio, hay un consenso entre la Iglesia Ortodoxa, Protestante y Católica respecto a los 27 libros. Por lo tanto, la Didache, aunque para mi juicio humilde, es un muy buen libro, ya que yo siempre recomiendo leer porque contiene instrucciones apostólicas, pero no fue incluida ni considerada. ¿Por qué? Porque el criterio, acuérdate, Cristian, el primer criterio era que fuera escrito por un apóstol o un cercano al apóstol. Por lo tanto, si ya no estaba el autor de esta carta, bueno, no la incluyeron nomás. No sé si contesto tu pregunta, Cristian. Amén, mi hermano Alejandro. Sí, es muy interesante el tema. Mire, yo en la enseñanza media estuve en un colegio católico. ¿Ya? Y también repasaban todo este tema. Lo que sí yo no concordaba, que le daban tanto importancia como a la Biblia. Como lo enseñaban los libros católicos, pero también nos pasaban estos temas. Por eso quería consultarle yo. Ya, perfecto. Pero quedó claro con lo que usted me ha explicado en la clase. Perfecto, Cristian. Muchas gracias. Saludos ahí en casa. Pastor Juvenal, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí. Hacer mención, es bueno siempre hacer mención que dentro de todas las herejías que Marción lo impulsaron para crear un prototipo de canon, antes de que existiera ningún canon, fue una de las herejías, una de las motivaciones que Marción tuvo fue que el Dios, y eso va a ser muy importante para los que continúen este ciclo y se estudie teología propia, el Dios descrito en la Biblia era un Dios, si es que usted lo mencionó, sí, el Dios descrito en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, era un Dios, como decía usted, un Dios satánico prácticamente. Y ese espíritu, que es una de las motivaciones heréticas que movió a Marción para hacer el canon, esa inconformidad del Dios descrito en la Escritura
es una herejía que hasta el día de hoy nos apena. Hasta el día de hoy mueve a muchas iglesias, a muchas doctrinas, a muchas teologías, ¿sí? A muchos estudiosos de las Escrituras, todavía les causa resquemor el Dios descrito en la Escritura, que fue uno de los movimientos, una de las motivaciones heréticas que movió a Marción a crear el canon. Que no le gustaba el Dios descrito en el Antiguo Testamento. Así que y hoy día tenemos el mismo problema en muchas filosofías teológicas, y va a ser siempre un problema, porque siempre va a pasar que el ser humano le va a parecer contradictorio el Dios, Dios, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? A muchos les va a parecer contradictorio, no lógico, no humano, no amor, y van a tratar de cambiarlo. Eso nomás, gracias. Ok, gracias, Pastor Juvenal. Ampliando un poquito más lo que dice el Pastor Juvenal, él tiene mucha razón. Hoy día, cierto, si bien es cierto, Marción no está presente, porque es del siglo II, pero sí está presente su influencia. Hoy día existen muchas iglesias marcionitas, aunque no saben que son marcionitas, porque dejan afuera el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios de ira, y también, ¿cierto?, el Dios que Pablo describe de manera magistral en la carta a los Romanos. Romanos 1:18, cuando dice: el hombre detiene con injusticia la justicia de Dios. Entonces, el pastor Juvenal tenía mucha razón en ese sentido. Hoy día, lamentablemente, existen muchas iglesias que se han olvidado de este Dios que, ojo, cuando uno dice, mire, cuando uno dice esto, lo miran como raro. Dios Padre mató a su Dios Hijo. Esto suena como muy fuerte, ¿cierto? Pero, hermano Alejandro, ¿qué está diciendo? Pero si uno analiza, eso es lo que ocurrió, ¿no? Pero esto no se puede, en muchas iglesias, por ser marcionita o por tener este espíritu marcionista, no lo mencionan, porque prefieren hablar de un Dios de amor, un Dios que en cierta manera tolera el pecado, un Dios que en cierta manera solamente quiere bendecirte, no te exige cambio, ¿cierto? Por lo tanto, en forma no literal, pero en forma, creo yo, teórica, práctica, cercenan todo el mensaje del Evangelio. Eso es lo que yo puedo argumentar o ampliar un poquito más lo que dice, muy bien lo dijo el pastor Juvenal. Hermano Mario, consultas y comentarios sobre la clase de hoy. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Para mí es mucha información, todo es nuevo, pero tengo dos preguntas. Una que me salgo del tema. Para mí es nuevo eso de Lucas el autor y Lucas el apóstol, pensé que era la misma persona. Del libro de Lucas y Hechos, el doctor Lucas es uno y el apóstol Lucas es otro, es el mismo. No existe el apóstol Lucas. Ah, no existe. No, Lucas era el médico. Lucas acompañaba a Pablo. Ah, ya. Sí, él escribe, al tiro cuando voy con usted, pastor Juvenal. Dele nomás, usted lo tiene más claro. Dele, pastor Juvenal, por favor, usted responda. Ojo, Lucas no es apóstol y es solo historiador. Recopiló historia, ¿ya? Lucas y Marcos, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Lucas y Marcos son historiadores. Solo apóstoles son Mateo y Juan, ¿ya? Y Lucas escribe el libro de Lucas y su segundo tomo, el libro de Hechos. Eso es lo más. Eso es. Para muchos, hermano Mario, para muchos historiadores, para muchos estudiosos, Lucas era un solo libro. Por la necesidad de tener historia, lo que hacen la iglesia primitiva los separa en dos y deja Lucas como parte de los evangelios sinópticos y Hechos como el libro histórico del Nuevo Testamento.
¿ya? Eso, pero Lucas no fue apóstol, ¿ya? Sí fue un cercano a un apóstol. ¿Mm? Excelente. Ahora, ¿qué, hermano, ya respecto al tema de lo que se está hablando? Lo que pasa con las personas que ellos desconocen al Dios de la Biblia, solo tienen a Jesús el niño amoroso, pero la personalidad de Jehová, ¿verdad? Que Jehová fue el que proveyó el arca y provocó el diluvio. Mandó aquel fuego a tragar a aquel sobrino de Moisés, al hijo de Aarón, mató a Ananías y Zafira. El concepto que tenía de un niño malcriado, que lo sacaran, lo apedrearan, y si el padre se metía, que lo apedrearan. Y ahora en las iglesias solo han hablado de amor, y por eso que la gente como que se está maquillando, le puedo decir, se está aprovechando de ese amor y desconocen al verdadero Dios, al Dios que tenemos que adorar. O sea, usted hablaba de las dos personalidades, ¿verdad? La del Padre es una, la del Hijo es otra. Ahorita Jesús hace la invitación, pero está deteniendo la ira de Dios. Va a llegar el momento que Él deja de invitar y va a caer la ira sobre los que no creyeron al mensaje del Evangelio. Así es. No sé si yo estoy equivocado ahí, mi hermano. No, está bien, está bien, está bien. Eso va a ocurrir cuando termine el siglo presente, que es cuando termina con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Ahí en forma inmediata viene el juicio sobre las naciones. Eso. Así es, hermano, porque ahorita las personas solo quieren lo divino, los evangélicos modernos de todos los milagros, quieren andar sobre el agua, resucitar muertos. Esas características quieren ellos adoptar, pero no adoptan las de Jesús como hombre, ¿verdad? Que era el amor, bondad, la obediencia, cómo oraba al Padre, cómo le obedecía. Eso no lo quieren ellos agarrar, solo quieren las características divinas de Jesús como Dios. Quieren los panes y los peces, pues, oiga. Eso es lo que quieren muchas iglesias hoy día, quieren los panes y los peces, pero no quieren ser discípulos. Los panes y los peces. Así es, hermano. Solamente, mi hermano. Gracias, hermano Mario. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿O está bien? Está bien, mi hermano, todo está bien. Ok. Hermano Luis Eduardo Guillén, Dios les bendiga. Bienvenido a estos estudios bíblicos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hermano Luis Eduardo. Pasamos a nuestro hermano Víctor Silva. Hermano Víctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien. ¿Y nuestra hermana Miriam, que está con usted, Pastor Juvenal? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Hola, hola. ¿Cómo está usted? No se escucha. Pastor Juvenal, ¿no se escucha? No tenía parado. Ahora sí. Ay, no puede ser, hablé todo este rato y no estaba escuchando. Sí, yo pensé que estaba... Ah, por Dios. No, lo que pasa, mi hermana Alejandra, usted sabe que yo estoy aprendiendo. Sí, como todo. Como todo, y de verdad que he aprendido mucho. Y le comentaba que la clase pasada no pudimos estar porque estábamos en la consulta con mi esposo, porque está con un problema en la vesícula, está bien complicado. Sí, me contó al principio. Está ahí todo el asunto, pero orando al Señor, confiando que todo va a salir bien. Amén. Pero solamente agradecer la clase, y la verdad que estoy aprendiendo bastante. Así que muchas gracias, mi hermano Alejandro. Ok, gracias a usted. Tengo preguntas por ahora. Ok. Bien, amados hermanos, vamos a dar finalizar la clase de hoy. Vamos a pedirle a nuestro pastor Juvenal si puede orar por la clase, por la finalización, y que podamos desconectarnos y seguir disfrutando de la familia o lo que estábamos haciendo antes de comenzar la clase. Adelante, pastor Juvenal, por favor. Gracias, Dios bendiga a todos los asistentes, y un saludo grande a quienes no conozco.
Siempre es un buen momento y un buen lugar estar estudiando la palabra, la historia. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de poder estudiar, de poder acercarnos a la historia, al desarrollo histórico, Señor, que ha sido el resultado de tu soberana mano, actuando a través de la historia, Señor, y llevando los sucesos, Señor, a los resultados de lo que hoy día, Señor, tenemos, como el desarrollo histórico, el canon del Nuevo Testamento, Señor. Cómo tú uniste las circunstancias, los momentos, la historia, para que hoy día podamos contar con estos libros que son de tanta inspiración por generación tras generación. Gracias, Señor Jesús, por aclarar tantas cosas, Señor, por medio de nuestro hermano Alejandro. Bendícele, Señor, y bendice la vida, Señor, de todos los que se están conectando cada día miércoles a partir de las 8:30. Señor, yo te pido, Dios del cielo, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender y conocer la historia, Señor, las doctrinas elementales que sustentan nuestra fe, que son tan necesarias, Señor, para no ser hojas al viento que vuelan de un lugar a otro, conociendo y cimentados, Señor, en las doctrinas más elementales. Bendícenos, te lo pedimos, Señor, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amén. Bien, hermanos, si gustan, prenda sus camaritas y nos despedimos hasta el próximo martes, algunos, y también el día miércoles. Dios les bendiga, cuídense. Chao, chao. Hermano Mario, saludos a la familia. Allá a Guatemala. Chao. Dios les bendiga. Hermano Cristian, un abrazo ahí en su hogar. Gracias. Hermano Luis, bendiciones, Eduardo. mi hermano, pastores. Amén. Amén, Dios amén. los bendiga. Hola, hija. Un abrazo Chao, desde chao. Iquitos, Perú. Saludos ahí a Iquitos, Abrazo. hermano querido. Voy a ver si el próximo año Ya, aparezco hermano. por ahí. Sí, aquí lo estaremos esperando, hermano Lizama. De todas maneras, de todas maneras. Estamos abiertos con los ricos pescados. Ay, 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 ay. Unas ricas pirañas. Sí, hermano, sí. Las Dios te estaremos bendiga, esperando. Froilán. Un abrazo Gusto. ahí a tu iglesia, a tu familia y a los tuyos. Dios los bendiga a todos. Ya pues. Hermano Víctor, Dios le bendiga. Sí, Chao, hermano, chao. gracias, Hermano Mario, gracias. hermano Luis, Eduardo, hermano Cristian. Chao, chao. Nos vemos. Adiós.